Muy buenas tardes. En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la Comisión de Minería y Energía del Senado. ¿Cuenta, señor secretario? Señor presidente, han llegado a la Secretaría las siguientes comunicaciones. Excusas del ministro de Energía, señor Diego Pardo, por los motivos que indica, del director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Diego Portales, señor Andrés Díaz, y del director ejecutivo de GTD Ingenieros Consultores. Todos ellos están invitados siendo hoy día y por los motivos que indican no pudieron asistir. Comunicación del gerente general de Generadores de Chile, señor Camilo Charme, mediante la cual manifiestan su preocupación por la demora en la presentación del anteproyecto de ley de normalización tarifaria, según se había señalado por parte del gobierno. Por último, una solicitud de audiencia al presidente de la Federación de Profesionales Técnicos y Supervisores de ENAP, señor Jorge Figueroa, para dar a conocer a la Comisión una propuesta de modernización y mejoras al gobierno corporativo de ENAP. Eso es todo, señor presidente. Todos los documentos están en vuestros correos. Ok, entonces estaría a disposición de los señores y señoras senadores el documento de la Asociación de Generadoras con respecto a la preocupación del proyecto de normalización tarifaria y la solicitud de la Asociación de Profesionales de NAP que la vamos a analizar a partir de la primera sesión del mes de enero. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, entonces comenzamos con la tabla. Llegan justo los lentes. Saludamos a nuestros invitados y a la señora Analía Uriarte y don Fernando Monsalve, asesores del Ministerio de Energía, a de Colbún, gerente general, José Ignacio Escobar, gerente de energía, Juan Eduardo Vázquez, y gerente de asuntos corporativos, Pedro Vial. ¿Cuál es la que no viene? Ya, ahí estaría la ONG Fundación Energía para Todos, director ejecutivo, señor Javier Piedra. Bien, entonces, la tabla es recibir las opiniones del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable. Eh, y básicamente respecto al proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad. Boletín 16.078-08. Siendo las 12 horas con 40 minutos, entonces le vamos a dar la palabra a el gerente de Colbún, don José Ignacio Escobar, y por 15 minutos, por favor. Tiene la palabra José Ignacio. Muchas gracias, buenos días, honorable senador, honorables senadores, asistentes. Vamos a dar a conocer nuestra impresión sobre el proyecto de transición energética. Eh, Muy brevemente, comenzar, yo iría dando un pequeño contexto de cómo está el sector. Eh, Respecto a la situación del sector eléctrico a noviembre de este año, según datos que están publicados en la página oficial de ACERA, la Asociación de Energías Renovables. La verdad es que hoy en día tenemos un sector ayudado también este año por las lluvias, ¿cierto? Que ha demostrado de que ha logrado resolver parte importante de los desafíos que presentó el año 2022 y parte del 2023, ¿cierto? Principalmente derivado de la pandemia, luego también los problemas de logística, costos de suministro, CAPEX, los problemas también derivados de la guerra, ¿cierto? El consiguiente efecto de los combustibles. Yo diría que en general el sector resolvió bastante bien, ya seguía una senda de crecimiento y de instalación de nueva capacidad renovable bastante importante. Simplemente darles una cifra. En 10 años el sector energético ha logrado multiplicar por 15 veces su capacidad instalada en renovables, pasando de menos de 1000 megas en el año 2013 a sobre 15.000 megas en el año 2023. Eso nos ha permitido estar permanentemente en todos los rankings de distintas organizaciones a nivel mundial, de estar siempre en el top 10 de los principales países para inversión en renovables. Solamente para dar unos datos, en noviembre de este año, la generación en base a fuentes renovables, hidráulica, eólica, solar en todas sus formas, biomasa, etcétera, llegó casi al 80%, 77% de la energía que consumimos en Chile provino de fuentes renovables. Eso es realmente un hito a nivel mundial. El promedio del año está sobre el 65%.
Y hoy en día se están instalando en este momento, se están construyendo más de 5.000 megas de nuevas fuentes de renovables, de energías renovables más almacenamiento. Es decir, seguimos una senda de inversión y crecimiento donde el mercado ha sabido dar respuesta, ¿cierto?, a los desafíos de la transición energética y las metas que se ha impuesto Chile de forma mucho más acelerada y mucho más rápida, incluso la misma legislación lo exige. Por lo tanto, en ese sentido, el sistema está respondiendo bien y uno de los temas que está siendo un cuello de botella relevante en el último año, que eran los sistemas de almacenamiento, ¿cierto?, que permitía descomprimir los sistemas de transmisión en ciertas horas del día donde estaban saturados, también ha respondido bastante rápido. Hoy en día ya tenemos una cartera en el país de proyectos de almacenamiento que están construidos, operando, otros que están en construcción y una cartera bastante nutrida de más de 3.000 megas de proyectos de batería que están en distintas fases de desarrollo. Es decir, deberíamos ver un despliegue de almacenamiento, principalmente en la zona norte del país, bastante importante sobre los 2.000, incluso 3.000 megas en los próximos 2 a 3 años. Así que en ese sentido nuestra mirada del sector eléctrico en general ha sido positiva. Ha sido un sector que si bien ha tenido varios golpes internacionales, ¿cierto? Por las cosas que mencionamos anteriormente, ha logrado responder de buena forma y se mantiene la inversión. Se ha logrado también responder bastante bien en términos de los compromisos medioambientales que ha obtenido y un despliegue, ¿cierto?, tecnológico en todo el país. Particularmente respecto al punto del proyecto de transición, simplemente nosotros queremos referirnos a los principales elementos que creemos que deben considerarse. El primero es que, si bien el sector de transmisión y distribución son sectores regulados, ¿cierto? Porque de alguna forma sus condiciones geográficas y sus monopolios naturales así lo exigen y así lo que la ley lo estipula. En el sector de generación creemos que todo cuerpo legal debe mantener el principio de mantener la competitividad en el sector. Hoy en día somos más de 150 agentes coordinados en el sector eléctrico, que es bastante. Y por lo tanto, la competitividad y el tratamiento no discriminatorio creemos que son fundamentos bien importantes que han permitido que el sector, como acabo de mencionar, haya respondido muy bien en los últimos 30 o 40 años, luego de la regulación que tuvo el sector en los años 80. Ese mismo concepto, ese criterio de competitividad y de no discriminación, creemos que es fundamental tanto para la generación como para los sistemas de almacenamiento. Históricamente en Chile, los sistemas de almacenamiento hidráulicos, los embalses que hoy en día tenemos, ¿cierto?, que es el almacenamiento natural que tenemos, se desarrollaron de forma competitiva. Es decir, cada agente del mercado, en base a sus proyecciones de requerimientos, ¿cierto?, de poder desplazar lo que eran ese entonces las centrales de pasada hidráulica, comenzaron a embalsarla, justamente para resolver los mismos problemas que tenemos hoy en día. Oye, tengo centrales de pasada que no puedo embalsar, construyo un embalse, yo dimensiono de qué tamaño, cuánta agua puedo embalsar, ¿cierto?, qué características tiene, y eso me permite desplazar esa generación en distintas horas que el sistema la requiere porque me da una mejor señal de precio. No vemos ninguna razón para la cual hoy en día eh, sea distinto embalsar las centrales solares o eólicas, que son las centrales de paso del futuro, ¿cierto?, del presente, ¿cierto?, donde el agua o el viento corre cuando corre, y por lo tanto es el sector de generación, creemos que es el mejor llamado a identificar dónde se están dando las condiciones de precio en el sector y restricciones en transmisión que justifican, ¿cierto?, el dimensionamiento, la ubicación y la operación de esos sistemas de almacenamiento, y la mejor conclusión es que el mercado ha respondido. Hoy en día ya se están viendo las señales de precio, las señales económicas para que los privados, ¿cierto?, avancemos de forma competitiva, ¿cierto?, en sistemas de almacenamiento que están ya en construcción. Y el otro punto muy importante, y queremos que el proyecto de ley lo aborda efectivamente, los temas de transmisión. Hay varios, ¿cierto?, artículos del proyecto de ley que van resolviendo algunos cuellos de botella en transmisión que creemos que es muy bueno mantenerlo. Y otro punto muy relevante es que este cuerpo legal debería aumentar la certidumbre, ¿cierto?, para la ejecución de proyectos en transmisión, evidentemente, pero también en generación y almacenamiento. Respecto al proyecto de normación tarifaria, ¿cierto?, el anteproyecto que también se ha comentado, evidentemente estamos completamente de acuerdo, la urgencia de avanzar con este proyecto, ¿cierto? La recuperación de la certeza regulatoria y de balance económico es algo fundamental, ¿cierto?, para mantener justamente este ritmo de inversión que comenté, y por lo tanto que los precios de alguna forma reflejen los costos reales de operación del sistema, que los subsidios sean lógicamente focalizados a los sectores más vulnerables que requieren, ¿cierto?, de este servicio tan básico como, por ejemplo, los subsidios que existen en el agua potable. Y evidentemente, cuanto antes se resuelva, evitaremos seguir postergando la resolución de estos sitios y seguir acumulando cifras que ya son bastante considerables respecto a las posibles vías de solución. Mientras más grande la bolsa, más compleja va a ser la solución. En particular, ahora respecto a la licitación de la parte de almacenamiento del proyecto de ley, nuestra posición es que creemos que ya no es necesaria. Como dije recientemente, el sector privado en generación ya identificó dónde están los cuellos de botella, dónde están las restricciones y las señales de precio que justifiquen. Y si a eso le sumamos que además los costos de la batería, ¿cierto?, están yendo a la baja, han
poco a poco han ido retomando, ¿cierto? Una baja de precio importante. No ha sido al ritmo que se esperaba, pero ya se está viendo que se están construyendo nuevas fábricas en China y otros lugares para poder aumentar la oferta de baterías del sistema. Se están desarrollando otras tecnologías también, que no sea solamente litio, baterías de sodio, baterías de níquel metal, sistemas de bombeo, volantes de inercia, muchas otras tecnologías que van a permitir y que ahí la innovación y el emprendimiento privado ha ido avanzando muy rápido. El reglamento de potencia, luego de muchos años, ¿cierto? Por fin está ya avanzando. Creemos que hay un cuerpo normativo, no legal, normativo, ¿cierto? Muy importante que permite también eh, dar las señales adecuadas económicas para instalar sistemas de almacenamiento asociados o no a proyectos de generación renovable. Y bueno, y como resultado tenemos una cartera, como les decía, de más de 3.000 megas. Eh, Dicho esto, si se decide perseverar, ¿cierto? En este mecanismo de licitación, en la forma como está presentado, creemos nosotros de que efectivamente introduce una incertidumbre en estas decisiones de inversión de proyectos que ya están muy avanzados, que acabo de comentar, y segundo también altera el equilibrio operacional. ¿Ah? Nuevamente, como está en el cuerpo legal hoy en día, que el coordinador sea un coordinado es algo que nos parece complejo, no está claro cómo se resuelve eso, y nuevamente, hasta la fecha, los sistemas de almacenamiento en Chile que tenemos disponibles han funcionado bien. Creo que el rol que juega Independiente el coordinador ha sido muy bueno y hemos logrado sortear muchas crisis con sequía, sin sequía, con distintas condiciones ambientales y de transmisión de buena forma, y por lo tanto creemos que ese rol de independencia y de velar por los principios, ¿cierto?, de operación económica, segura y de acceso abierto, a través, ¿cierto?, del coordinador, para coordinar a los coordinados, que como hoy día son más de 150 gente, es una independencia que no debería perder. Y por lo tanto creemos que la independencia en la operación de los sistemas de batería y las decisiones de inversión en los sistemas debe mantenerse en el mundo de la generación de forma privada y competitiva. Respecto a, bueno, esto ya lo comenté, ¿cierto? La comparación entre un sistema hidroeléctrico de embalse o una central de embalse solar o eólica son prácticamente similares. No vemos ninguna razón de por qué debería cambiarse las reglas del juego en estos sistemas de almacenamiento de batería asociados a proyectos de energía renovable. Respecto a la reasignación de ingresos tarifarios, eh, a ver, al igual que como pasó con los sistemas de almacenamiento, creemos que los cuellos de botella y la justificación de tener que legislar al respecto también está un poco extemporánea, gracias a que tuvimos un año lluvioso, ¿cierto? Que nos ayuda a pensar un poco, no en contingencia, ¿cierto? Hemos tenido un año 2023 con costos marginales acoplados en gran parte de las horas del día, mucho más reducidos, mucho más estables, y las proyecciones hacia adelante, ¿cierto? Son un poco más benévolas que lo que estábamos viendo los años anteriores. Nos permite también mirar esto de forma un poquito más fría y pausada, pensando en largo plazo, y honestamente no vemos ninguna razón para, entendiendo que tenemos hoy en día un artículo de la ley que resuelve el efecto que produce el retraso de líneas de transmisión puntuales, ¿cierto? En las inyecciones y los retiros. Creemos que la situación económica, finalmente, a nivel del sistema completo y de cada compañía, es producto de sus propias decisiones. Cada compañía tomó los riesgos propios del sistema, que incluyen el desacuerdo en transmisión, incluyen la hidrología, incluyen la exposición al mercado spot. Y por lo tanto, creemos que no corresponde, y esto lo hemos dicho varias veces, que sean los clientes que se les solicita hacer una devolución respecto a decisiones que tomaron empresas generadoras. No creemos que eso va en contra, además, ¿cierto?, justamente de la normalización tarifaria. A esto de alguna forma agrega una incertidumbre adicional a que los clientes puedan ver cuanto antes normalizar sus tarifas y también los generadores. Por lo tanto, en la práctica, los ingresos tarifarios por congestión estimamos que están siendo muy bajos y van a seguir siendo muy bajos, porque además, independientemente que la hidrología puede cambiar los próximos años, con esta entrada de 5.000 megas nuevos de renovables, muchos eólicos en el sur también de alguna forma se van a ir acoplando los costos marginales en los próximos años y por lo tanto esa diferencia, ¿cierto?, por congestión va a ser cada vez menor. Segundo, la regulación eléctrica nacional nunca se ha resuelto para resolver problemas específicos, ¿cierto?, de un solo grupo de empresas. Creo que los cambios legales tienen que ser parejos, no discriminatorios y que afecten de igual forma a todos los agentes del sector. No corresponde implementar medidas regulatorias que sean discriminatorias. Aquí se está discriminando, ¿cierto? Si bien queda todavía abierto cuál va a ser el threshold, ¿cierto? Donde se considere que el ingreso tarifario por congestión es excesivo o no excesivo, en fin, hasta un cierto monto de cantidad de energía que se retira. Varias consideraciones que creemos que son discriminatorias. Creo que si se legisla al respecto tiene que ser absolutamente parejo para todos los agentes del mercado. Y reitero, ya existe
una regulación que se ha usado poco, ¿cierto? Pero está ahí disponible, hay una regulación que resuelve los temas de ingresos tarifarios excepcionales para el caso de retrasos de horas de transmisión. Y por lo tanto creo que ahí está la fórmula para casos muy excepcionales puedan ser resueltos. Excepcionalmente, si se decide nuevamente avanzar con un esquema de este tipo, a pesar de que lo vemos que sea innecesario, creemos que tiene que ser un proceso por una vez única, algo absolutamente excepcional, en ningún caso permanente, al igual que en otros cuerpos legales que han existido anteriormente, tiene que ser reembolsado por los trabajadores que lo requieran, o sea, para aliviar la situación de corto plazo, pero debe ser reembolsado en alguna metodología, en algún mecanismo, ¿cierto?, que sea acordado por la ley para aquellos que lo requieran, y evidentemente solamente puede ser aplicado para los contratos regulados. Este tipo de riesgos se conversan y se discuten en los contratos libres y por lo tanto queremos que no, bajo ninguna circunstancia, esto puede afectar a los clientes libres, solamente debe ser un mecanismo para contratos regulados. Dicho esto, el último punto que queríamos transmitirles también a esta honorable comisión es que independientemente de los desafíos que plantea este proyecto de ley, creemos que hay otros desafíos que son tremendamente importantes y que vemos cómo se nos vienen rápidamente encima en el caso del mediano y corto plazo. Lo primero, y aquí permítanme un segundo de comentar, tuve la fortuna de estar estas últimas 3 semanas en Tokio, Sao Paulo y Nueva York, viendo un poco justamente cómo están mirando ellos el desarrollo de Chile y el potencial que tiene en seguir siendo un actor relevante en renovables. Y la verdad es que las perspectivas son fantásticas. Hemos demostrado que Chile es un líder en materia de energías renovables. Eh, en muchos de estos países están recién adoptando regulación que en Chile ya es permanente. Contratos de largo plazo, toda la experiencia que tenemos en Chile en PPA, todo el desarrollo de nuevas tecnologías, todo lo que estamos haciendo en el almacenamiento y todo, por ejemplo, lo que viene en temas de hidrógeno verde, amoníaco verde, etcétera, son cosas que realmente el mundo está expectante de cómo Chile las resuelve. Seguimos siendo un foco muy importante en materia de regulación de largo plazo en temas de energía renovable y sus derivados. Y por lo tanto creo que un tema permanente que surge es lo complejo que está haciendo el tema de la obtención de permisos. Creo que hay un foco importante que esta comisión quizás debería tener ya para el trabajo legislativo 24. La obtención de permisos no significa bajar los estándares, sino que al revés, significa mantener o subir los estándares en aquellas materias que ameriten, pero simplemente en un proceso que sea más integrado, más eficiente, ojalá por una ventanilla única o lo más única que se puede. Hubo una iniciativa que se llama la SUPER, el Sistema Único de Permisos, ¿cierto? Creo que eso se puede ampliar de los actuales 40 permisos, ojalá a todos los permisos sectoriales. La obtención de permisos no es solamente la RCA, hay muchos permisos que no son parte, ¿cierto?, del cuerpo ambiental que hay que ir resolviendo, optimizando, acortando las brechas y dando mayor certeza, porque la oportunidad que tiene Chile de ser un jugador internacional en temas de hidrógeno verde y derivados es ahora. Es ahora, los requerimientos son ahora y los plazos para este tipo de proyectos son extremadamente largos. Los temas de normalización tarifaria es urgente, tenemos que encontrar una forma razonable, justa, equitativa de poder resolver el tema tarifario sin duda alguna. Tenemos que también, yo creo que iniciar una discusión profunda sobre cuál va a ser el tratamiento a largo plazo de los sistemas de generación renovable pequeños, PMG y PMGD. Creo que ahí también se está generando un problema que mientras antes lo podamos resolver, ¿cierto?, va a ser mejor para todo el sector. Y finalmente también los temas de acceso abierto. En un mercado donde tenemos el triple de capacidad instalada respecto a la generación, al consumo, perdón, el triple, casi 35.000 megas instalados, 5.000 megas en construcción para una demanda máxima de 10.500. Tenemos que ordenar el acceso a los sistemas, al sistema interconectado. Hay mucha experiencia internacional respecto a cómo se regula el acceso abierto, pero que hoy en día el acceso abierto y el consiguiente efecto que tiene en vertimientos y en atochamientos, ¿cierto?, de infraestructura de transmisión es algo que es bastante relevante. Y para gestión futura, evidentemente, desarrollar un mercado de ofertas o evaluar cuál va a ser el sistema, ¿cierto?, que va de alguna forma a regular nuestro sector eléctrico, entendiendo que va a ser un mercado donde el marginalismo va quedando un poco de lado, ¿cierto?, porque son puras tecnologías que no tienen costo variable, es algo que hay que profundizar, avanzar, y también, sin duda, tenemos que también resolver, ¿cierto?, de forma legal, cuál va a ser el tratamiento que vamos a tener a las materias de reflejar el costo del CO2, ¿cierto?, en el sistema. Así que también carbon tax u otro mecanismo, ¿cierto?, también tenemos que profundizar. Eso diría, estimado presidente de comisión, que son los temas más relevantes del sector para el mediano y corto plazo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por ajustarte a los tiempos. Vamos a ofrecer la palabra ahora a la Fundación Energía para Todos. Director ejecutivo, señor Javier Piedra. Tiene 15 minutos.
No, agradezco la invitación y agradezco estar acá. Me transmitieron que me pasarían la presentación, entonces me encantaría poder tenerla conmigo. Eso. Muchas gracias, Magdalena. Oh, se ve un poco fea porque cambiaron los caracteres, pero bueno, me presento. Mi nombre es Javier Piedra Fierro. Yo soy director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos. Además, soy integrante de la Red de Pobreza Energética y académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción. Yo soy ingeniero civil mecánico. Me aproximo a la energía desde el calor. Esa es mi especialidad. Soy especialista en eso. ¿Ya? Nosotros como fundación nos dedicamos específicamente a solar municipalidades. Hace 8 años trabajamos con organizaciones sociales, levantando proyectos de energía renovable y eficiencia energética. Ahora hemos trabajado con 25 municipalidades, desde Pozo Almonte hasta Punta Arenas. La pobreza energética para nosotros es muy importante y es como lo que nos motiva, digamos, como fundación, y esto tiene que ver con tres cosas: acceso, calidad y equidad. ¿Ya? Esto también lo toma el Estado a través de este documento Acceso Equitativo a la Energía Sostenible que se entregó en enero del año pasado. Y algunas cosas importantes para empezar a avanzar hacia la electricidad. El 78% del consumo de energía en una vivienda es térmica. Es calefacción, agua caliente y cocina. Solo el 22% es eléctrica. En el sur, ni el 5%. ¿Ya? Pero a pesar de que la electricidad es mucho menos que la energía térmica, es el 47% del gasto total para pagar de energía, digamos, lo que más pagamos. El 40% más o menos de los chilenos acusa que tiene o problemas con la tarifa, digamos, que o tiene un gasto excesivo o tiene un subgasto. Eh, Vámonos al consumo eléctrico. Si bien el nivel socioeconómico influye en la cuenta de la luz, lo determinante es la cantidad de personas que está detrás del medidor. Eso es lo que importa. Eso explica que los espejos San Ramón o Recoleta tengan mayores consumos que Providencia y Ñuñoa Santiago, que Peñalolén se consuma más que en Las Condes, porque en Peñalolén viven más personas. Pero además tenemos un problema en las comunas que son más vulnerables, donde existen más personas, o sea, digo, me equivoco, más viviendas que clientes. Por ejemplo, en San Ramón tenemos 24.000 viviendas y 20.000 clientes. ¿Qué significa eso? Que muchos hogares comparten el medidor. Cuando tú compartes el medidor, compartes el consumo. Entonces la boleta de la cuenta de la luz te llega más. ¿Ya? Es un problema con el tema de los consumos, sobre todo por los límites, ahí lo vamos a hablar. ¿Qué nos dice lo científico? Que hay que pasar a electrificar los consumos térmicos. Ya eso, y también desde el punto de vista medioambiental, en cuanto a la descontaminación de las ciudades del sur de Chile, tenemos que avanzar hacia la electrificación. Ya la electrificación del consumo de energía térmica en las viviendas es eficiencia energética, que para mí es lo máximo, y puede contribuir enormemente a la descontaminación de las ciudades. En Chile tenemos la segunda tarifa más cara de Sudamérica, nos vamos al precio. Pero en lo que nadie nos gana es en desigualdad. En desigualdad sí que somos campeones. ¿Por qué? Porque el quintil más pobre, ya, del país paga según su sueldo 3 veces más que el quintil más rico. ¿Ya? Entonces, cualquier aumento en la tarifa, a quien más golpea es a los más vulnerables. Sube un peso y le estamos pegando más a los más vulnerables. Pero comparémonos con la OCDE. Tenemos una tarifa similar a la OCDE, pero el problema es que ganamos un 38% menos sueldo. O sea que tenemos una tarifa de país desarrollado, pero con un sueldo de país chileno, digamos. ¿Ya? Aquí no funcionaron las animaciones, que estaban muy animadas, pero en el fondo aquí lo que quería explicar es que tenemos un PEC 1 que falló, tuvimos un PEC 2 que son la misma fórmula, también falló, está fallando, y ahora lo que se anuncia por la prensa es que se quiere un PEC 3, que es más cargo, más deuda y más años sin que baje la cuenta de electricidad, ahora hasta el 2035. O sea, todo esto que yo lo estoy transmitiendo se prolonga. Y por otro lado también tenemos el tema que nosotros tenemos cargos por consumo, que yo no entiendo por qué. Pero en Chile, si uno consume más, te cobran más. O sea, te castigan por usar electricidad. Pero nuestras metas climáticas nos dicen que tenemos que avanzar hacia la electrificación y en específico en la NDC, que vienen del Acuerdo de París, nos dicen que queremos llegar a un 57% de la calefacción en vivienda y 70% en departamentos. Es un sinsentido que el Estado tenga metas y promueva el aumento de la calefacción eléctrica, pero a la vez nos cobre más a quienes la utilizan. Pero esto igual ya está no resuelto, pero ya al menos el Estado lo sabe a través de este documento de protección tarifaria y pobreza energética que se emitió el año pasado, de la cual yo participé en calidad de experto el año pasado trabajando ahí. Vámonos al PDL de transición energética, cómo se presentó, como un salvataje a las energías renovables que amenazaban elevar la cuenta de la luz, ¿cierto? Así partió, digamos, esto, ¿cierto? Y que impacta la cuenta de la luz. Salvataje e impacto. Esos son como los dos temas. ¿Ya? Entonces, yo voy a intentar dar una mirada como desde los consumidores. Primero, el tema de la reasignación de ingresos tarifarios. Primero, el descuento hacia los consumidores por los ingresos tarifarios son derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque pagamos hasta el último perno de la transmisión. La reasignación de los ITs es cambiar las reglas del juego. Es que a la ciudadanía nos van a cambiar las reglas, ¿cierto? Y nos van a subir la tarifa. El gobierno antes decía 1 peso y o sea, digo, me equivoco, Acenor decía 3,34, la diferencia es alta, pero ahora, con el último documento que yo analicé, que es el informe de la mesa técnica, ya no lo especifica. Ahora,
En un principio el gobierno explicaba que de no aplicar la reasignación por efectos de términos de contrato podría subir 5 pesos por kilowatt hora y por primas por riesgo de contrato futuro podría ser 11 pesos. Ambos argumentos son súper cuestionables, puesto que solo se hacen en proyecciones futuras con supuestos incomprobables. Además, el segundo argumento tampoco aplica en la práctica, pues si a través de una futura licitación sube el precio de los contratos por la IT, se promedia igual con el resto de los contratos, entonces no es que suban 11. Puede que esa licitación pueda subir un poco, pero la tarifa no es así. ¿Ya? La parte, el desarrollo eficiente de la hora de transmisión, para mí esta es la parte buena del proyecto. Yo creo que el tema de la transmisión está bien, pero no olvidar que somos los consumidores los que pagamos el 100% de la transmisión eléctrica. Por tanto, si el objetivo es acelerar y ampliar las redes de transmisión necesarias para un mayor desarrollo de la energía renovable, agregar el ítem obras necesarias y urgentes, donde se plantea un procedimiento para excluir del plan de expansión convencional, será la ciudadanía quien naturalmente pague dichas obras urgentes. Por tanto, habrá un aumento de la tarifa a propósito del aumento de la red de transmisión. Esto es obvio. Si aceleramos, si aumentamos la transmisión, la pagamos nosotros. Es así. No hay otra cosa. Vámonos a la licitación de almacenamiento. Yo me pregunto, ¿por qué el Estado tiene que licitar infraestructura para el almacenamiento? Para mí es como que licitemos la pared de una represa y después licitemos la energía que nos da la represa. Yo no le hay mucho sentido. Luego, ¿el mercado no se la puede solo como para cumplir las metas climáticas? No, acá yo acabo de escuchar 3.000 megas de almacenamiento en los próximos 2 o 3 años, ¿cierto? La prensa, yo la veo toda la semana, yo no soy experto en mercado eléctrico, ya, pero la prensa me la leo toda, ¿ya? Y todas las semanas hay una noticia de firma chilena de energía renovable, ingresa a proyecto de almacenamiento por más de 1.600 millones de dólares, AES, antes de inicio de operación, todo, entonces se ve que el mercado del tema del almacenamiento avanza, yo no sé. Ahora, lo que también es real es que en la entrevista que dio el ministro la semana pasada, él mismo dijo que la licitación es susceptible. Eso para mí una relativización de este punto, creo yo. No lo sé. Pero lo que también es real es que la vamos a pagar nosotros. El almacenamiento lo vamos a pagar nosotros. O sea, cada punto de estos tres que yo he dicho lo pagan los ciudadanos. Vámonos al subsidio para clientes vulnerables. Yo creo que es una buena medida. De verdad creo que es una buena medida que estén pensando en un subsidio, pero creo que está mal diseñado. Primero se orienta de la pobreza energética de su componente de equidad o asequibilidad, o sea que desde la relación entre el ingreso, gasto, consumo. Si esta es la orientación, apuntaría a familias de bajos ingresos y altos consumos. Así se mide la pobreza energética en términos de asequibilidad o equidad, ¿cierto? Es una canasta básica energética familiar máxima de 130 kWh mes, cuyo costo anual es de 134.160, o sea, de 18.180 mensual. Eso es lo que le pondría el Estado a la familia. ¿Ya? Por temas de financiamiento, esto llegaría a 850.000, o sea que llegaríamos a 9,5% de las familias en Chile. Entonces, lo primero sería ver las familias de alto consumo. Por tanto, alto gasto y bajo ingreso. Ese es el foco. ¿Ya? Pero gracias al PEC 2 tenemos diferentes costos por niveles de consumo. Entonces, asuma a esto, sumar que según el último informe de la Comisión Nacional de Energía existirán aumentos considerables según consumo. Informe que da cuenta del aumento que se debió realizar en enero del 2023, porque estamos retrasados. Entonces, las familias que, por ejemplo, viven de 4 familias juntas detrás de un medidor, consumen más de 600 kilowatt hora al mes, porque son 3 o 4 familias que están detrás del medidor, les va a subir un 50%. ¿Ya? Entonces acá el subsidio dice que sería un 48% de la cuenta tipo, pero obviamente esto no va por una cuenta tipo, esto va por una cuenta más abultada, que obviamente le pega en términos de pobreza energética a la familia. ¿Ya? Aquí pucha, las animaciones no me jugaron en contra, pero acá lo que yo en el fondo les mostraba, yo pregunto, ¿cuántas familias están afectas a los tramos más caros del costo de la energía? Hay una tablita que está en el informe, ¿cierto? Que habla alrededor de 60.000, pero esa tablita está en base a 5.700.000 hogares. Pero el Ministerio de Desarrollo Social nos dice que hay 8.900.000, hay una diferencia de 3 millones, ¿cierto? Que no se informa. Entonces yo creo que necesitamos saber bien los números. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar una subvención a una persona de un 20%, pero la tarifa le sube un 50%, la subvención no la va a ver, no la va a sentir, no va a entender de que ese aporte del Estado lo favorece. Le subió la tarifa igual, no va. ¿Ya? Entonces, sería como echar plata a un hoyo negro para mí. Habría que corregir el tema de los consumos, habría que corregir el tema de la tarifa y luego pensar en el subsidio para esa familia. ¿Ya? Por último, en términos de energía, cambio climático y descontaminación, esto es un subsidio a una canasta básica de 130 kWh. Por ejemplo, si yo consumo 200 kWh, pero soy tan pobre que ya tengo el beneficio. Consumo 200, la canasta llega a 130. ¿Tengo algún incentivo yo para cambiarme de gas en la cocina a electricidad? Ninguno. ¿Por qué? Porque estoy quitando gas y estoy sumando kilowatt hora eléctrico sobre los 200 que ya tengo. Entonces, sobre ese consumo no va a haber un beneficio. ¿Es un incentivo este subsidio a quitar la leña en el sur y dejar de que se nos muera gente a producto de la contaminación? No. Este subsidio no ayuda en nada en eso, no está focalizado en eso, no lo interpreta eso. Entonces, creo que hay un tema. Ahora, si bien nosotros creemos que el tema de fondo acá, el tema de la tarifa, volviendo un poco al diagnóstico, tiene que ver con los contratos de largo plazo. Ya nosotros lo dividimos en dos. Los antiguos, caros y fósiles,
¿cierto? Que son del 2006 al 2014, y los contratos nuevos, baratos y renovables. El problema es que la ciudadanía paga el promedio. Si como paga el promedio, nunca baja. ¿Ya? Entonces nosotros lo que proponemos es, desde la Fundación Energía para Todos, renegociar los contratos. ¿Por qué? Porque tenemos contratos que pueden llegar hoy nos cobran bueno, un montón, el 50% más, pero están el doble y el triple de lo que fue la licitación inicial, ¿cierto? Pero además tenemos, miren, tenemos el 30% de la energía en los contratos sobre 150 dólares el megawatt hora, y el precio medio del mercado libre es 100. O sea, el 30% de la energía que nosotros pagamos, este es un 50% más cara, ¿cierto?, de lo que vale en el mercado. Entonces, yo creo que aquí no es un buen negocio para la ciudadanía en ningún caso. Quienes saben mucho de esto es la minería. Toda la minería en Chile renegocia sus contratos, ¿ya? Tanto actores privados, ¿cierto?, como actores estatales. ¿Por qué? Porque Codelco, en esta gestión, lo primero que hizo fue el exministro de Energía y actual presidente de Codelco, Máximo Pacheco, fue renegociar los contratos. ¿Para qué? Para bajar los costos y aumentar las energías renovables. Porque la idea sería renegociar los contratos para bajar la tarifa, pero también poner un incentivo a la energía renovable. Y esto ha encontrado algo de apoyo, y queremos crecer más aún, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados y Diputadas, donde ya presentamos un proyecto de resolución que se nos unieron desde la UDI hasta el PC. ¿Por qué? Porque la cuenta de la luz no tiene nada ideológico, si todos la pagan. Además, estas cuestiones son al final no tiene que ver con derechas y izquierdas, creo yo. ¿Ya? El renegociar los contratos y bajar la tarifa aumenta la disponibilidad de recursos de toda la población, disminuyendo la desigualdad, con lo que les contaba al principio. Es un incentivo a que la gente deje la leña, deje el gas, deje la parafina en las casas y pase la electricidad. Es abandonar la política de la deuda del PEC 1 y del PEC 2, ¿cierto? Es que se cumpla la promesa, la eterna promesa de que las energías renovables no iban a bajar la cuenta de la luz, que nunca se cumplió. Renegociando los contratos, podríamos cumplir la promesa, ¿cierto? Y como yo creo que el Estado debe ser un Estado moderno, que se adecua a las nuevas tecnologías, debiese incentivar a través de la renegociación más energía renovable, tal como lo hace la minería. En términos, como conclusión, es un proyecto que efectivamente es un salvataje para algunas empresas de energías renovables, porque básicamente la propuesta va en dirección a arreglar el negocio de algunas renovables. ¿Ya? Eso no cambia finalmente con todos los cambios que se generaron luego de la mesa técnica. El salvataje lo pagan los consumidores, entre ellos la ciudadanía. Si se toma la decisión de salvar algunas renovables, que se diga con todas sus letras, vamos a salvar a las renovables. Si capaz no es tan malo, digamos. ¿Ya? Tres, se rescata la intención del subsidio, pero se sugiere un cambio en el diseño para que efectivamente se vea desde la pobreza energética e incorpore el cambio climático. Y nosotros proponemos, eh, perdonando el francés, de patúo nomás, ¿ya? Para dar viabilidad política al proyecto y que alivie a los consumidores y no los castigue, ¿cierto? Se propone sumar al PDL la iniciativa de renegociación de contratos antiguos, caros y fósiles, para así reducir la tarifa y dar espacio a los objetivos de este proyecto de ley. Muchas gracias, estimadas y estimados diputados. Ok, muchas gracias, don Javier, de la ONG Fundación Energía para Todos. ¿Se ofrece la palabra a los señores senadores? Senadores, me equivoqué. ¿Se ofrece la palabra a la señora Analía Uriarte? Gracias, señor presidente. Por su intermedio, señalar que parte de lo que, una parte importante de lo que se ha conversado en esta comisión por el señor ministro en relación a el proyecto de transición energética específicamente, es que para viabilizar ese proyecto y generar un todo integral orgánico, se ha comprometido por parte del gobierno el ingreso de un proyecto aparte que ya va a ingresar próximamente, que contempla el diseño de un mecanismo de subsidio que generaría aquel beneficio para alrededor de 850.000 familias, junto con un mecanismo de estabilización de precios y el tratamiento de unas medidas que incidan en las cooperativas pequeñas distribuidoras. Dicho lo anterior, quisiera señalar que también hemos conversado a propósito de las mesas técnicas que se han conformado y el apoyo de los asesores respecto de los cuales ha habido una suerte de acuerdo entre esta comisión y el ministerio, es que se ha trabajado en medidas concretas para el diseño del subsidio por una parte
y conjuntamente avanzar en la elaboración de un reglamento que haga posible la materialización de aquel subsidio, y todo eso está caminando por un carril determinado. Y respecto del proyecto de transición que ayer, y agradecemos mucho el apoyo de todos los senadores de esta y senadoras de esta comisión, fue aprobado en general en sesión, habilita el plazo para el ingreso de indicaciones al respecto. Y en ese sentido quisiéramos ser muy claros respecto de que particularmente el tema del almacenamiento, de las subastas públicas o las licitaciones va a tener un cambio muy sustantivo respecto de la idea original, tal como lo hemos venido exponiendo, dado que existe una realidad que el representante de Colbún la ha dejado de manifiesto, y es que existe una capacidad de almacenamiento ya instalada y existen además proyectos en construcción, aparte de existir otros que ya tienen financiamiento y está decidida su ejecución. Lo que se va a proponer licitar es aquel excedente, aquel delta que falte para el cumplimiento de metas y que sea un mecanismo además de carácter transitorio. En consecuencia, han habido cambios, han habido situaciones que, y con toda razón, los expositores no se hacen cargo de ello porque las indicaciones no están presentadas. Entonces, solamente lo dejo de manifiesto para señalar que hay puntos que tienen algunas modificaciones respecto de lo que conocemos hasta hoy día. De manera que quiero señalar que hemos tomado debida nota de las presentaciones que han hecho tanto el señor Piedra como Colbún, y naturalmente las vamos a analizar en el ministerio como corresponde con los asesores técnicos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Analía. La verdad es que yo quisiera consultarle a don Javier. Tú hablas de la renegociación de los contratos actuales, que son los de combustible fósil. Exactamente, senador. Eh, ¿Y qué opinas tú que hoy día no se esté utilizando un mayor porcentaje del sistema de transmisión eléctrico que hoy día, porque hoy día estamos en un 40% de uso, de acuerdo a lo autorizado también por el Coordinador Nacional? Disculpe, senador, entonces la pregunta es por la transmisión. Quiero saber, digamos, en estos contratos de largo plazo, que ¿Sí? tú lo has explicado bien, significa de que nosotros deberíamos dejar de utilizar este tipo de combustible y aumentar el uso del sistema de transmisión, pero ¿con qué respaldo? No, lo que uno hace o sea, los contratos de suministro son, ¿cierto?, primero entre distribuidora y generadora, entre privados, ¿cierto?, donde el Estado media, ¿cierto? El contrato es con una empresa, no necesariamente no es con una planta. Digamos, no es con el contrato que se genera es como ya, tú, empresa, me tienes que suministrar tanta energía, ¿cierto? Y suministrar en estas distribuidoras, ¿ya? Ahora, esos contratos están indexados al precio del combustible. O sea, que si sube el combustible, no sube la cuenta de la luz. Entonces le puedo comentar de que hay contratos con empresas que están indexados al precio del carbón y empresas que no tienen ni siquiera planta de carbón, o sea, que no sube la cuenta de la luz cuando sube el carbón, pero no lo ocupan, ¿ya? Ahora entonces, bueno, evidentemente la transmisión es un tema, pero lo que justamente se busca es incentivar la energía renovable y hacerla también más eficiente, ¿ya? Ahora, la renegociación, yo no estoy pensando en el cómo, porque es como cuando uno renegocia una casa. O sea, si yo arrendo una casa a alguien y de un día para otro me sube el precio, yo le digo, no, no te voy a pagar todo, pero te la pinto, ¿cierto? Yo más que discutir el cómo, estoy primero pensando en el qué. El Estado, en nombre de sus ciudadanos, debería preocuparse por mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de esa forma disminuir la tarifa eléctrica. Sí. Si estamos de acuerdo que el Estado debiese tener ese rol, ok, vamos después a buscar todos los mecanismos de renegociación donde ganen todos, porque esto no se trata de joder a alguien, si se trata de que todos ganan. Por algo la minería también renegocia, y es un instrumento muy habitual en el mercado, ¿ya? Entonces acá lo que yo digo es que, bueno, primero definamos, esa es mi pelea, definamos que el Estado se preocupe de sus ciudadanos a través de la cuenta de la luz. Si estamos de acuerdo, vamos al cómo. Y ahí yo creo que podríamos entrar en su pregunta, senador.
ver las renovables, dónde las instalamos, porque el Estado podría poner plata, ¿cierto? O podría alargar los contratos, eso hizo Codelco. Codelco bajó el costo y alargó los contratos. ¿No? Se pueden hacer muchas fórmulas. Solo pensando en que como se tiene que ingresar este proyecto de normalización de la tarifa eléctrica, y también les debemos todo, a todas las generadoras, distinta sea la fuente, porque esto es un precio que se ha estancado desde el año 2019 y obviamente no existe un PEC 3, lo que existe es un proyecto que permite normalizar y pagar la deuda en una cantidad de años importante. Sí, no sé si no la puede contestar Analía, pero en definitiva, ¿hay alguna mirada en la revisión de estos precios? Si es que además debemos una cantidad de dinero que es importante, son 5.000 millones de dólares, ¿podríamos renegociar estos contratos a largo plazo si además les debemos plata? Señor presidente, por su intermedio, señalar a todos los presentes en esta comisión que efectivamente el señor Piedra tiene razón en cuanto a que el objetivo que ha estado presente en el Ministerio de Minería y en el gobierno en general ha sido precisamente el resguardo de una situación que presentó en un pasado bastante reciente ciertas inestabilidades que en definitiva generaron precios que han generado una deuda para las generadoras y que de aplicarse los costos reales, efectivamente significan un alza de tarifa importante para los ciudadanos del país y es por eso que estamos interviniendo, precisamente en la lógica de que a través del mecanismo de estabilización tarifaria se busque que los ciudadanos paguen el costo que efectivamente se genera a partir de, y valga la redundancia, la generación de energía y los costos de los tres segmentos en que funciona nuestro sistema. Respecto del cómo, evidentemente pueden haber distintas miradas, distintas soluciones y no hay absolutamente nada que sea posible de negar como una posibilidad, pero la lógica en que hemos venido trabajando hasta ahora ha sido, por una parte, el mecanismo de estabilización para cubrir precisamente esa brecha que se genera para los consumidores a propósito del alza que se generaría en nuestra intención de tener para mediados de año, que es cuando se produciría el alza de tarifa, tener el subsidio vigente. Y en cuanto a la renegociación, tal vez es bien importante decir que eh, tenemos algunas consideraciones que yo creo es importante hacer. Y es que no hemos abordado un cambio general en la lógica del mercado eléctrico hasta este momento. Y tenemos urgencias de tiempo y nuestro propósito es poder llegar en auxilio de esas familias que verían elevada su cuenta con este subsidio y el mecanismo de estabilización para lograr una cierta estabilidad, como su nombre lo indica, en el futuro. Y por supuesto que pueden haber muchas intenciones de cambiar el sistema completo, pero no tenemos en lo inmediato ninguna posibilidad de abordar cambios estructurales. ¿Por qué lo digo? Porque actualmente los mecanismos de renegociación escapan a las posibilidades del gobierno como ejecutivo de intervenir en una fijación de precios que ha estado marcado por el que consume y el que vende. Y la única actividad, el señor Piedra utilizó la expresión el Estado media. No, el Estado no media. El Estado tiene una tarea legal que opera en un momento determinado a propósito de las licitaciones. Punto. Y sale. Y la renegociación que se ha hecho hasta ahora, que la señala con toda razón el señor Piedra, tiene toda la razón en ello, ha habido renegociaciones. Claro, de la gran minería del cobre que tiene un poder importante hay una simetría respecto de los negociadores. No es el caso de la totalidad de los habitantes de este país. Entonces, sin decir no a la renegociación, solo queremos marcar el punto que de acuerdo a las características que tiene hoy, legalmente hablando, nuestro sistema, es muy complejo imaginar el cómo podría el gobierno, el Ministerio de Energía, el ministro de Energía, intervenir en esa renegociación.
Distinto es el que se genere el diálogo en el mundo privado. Eso es una cuestión. Ahora, para que se genere esa alternativa de renegociación, se tiene que gatillar, hay gatillantes legales. Hay gatillantes legales, pero y ahí solamente hacemos una prevención que es importante tener en cuenta, que yo creo que el señor Piedra la habrá analizado en su tarea, digamos, y es que las renegociaciones no siempre solamente bajan los costos, en ocasiones también las suben. Entonces, aquí hay un delicado equilibrio que atender, pero en nuestra tarea hoy día de avanzar en generar bases para que el sistema opere con la mayor predictibilidad posible, con la mayor certeza posible, sin permitir desacoples importantes de precio, de manera que tengamos una estabilidad. Por lo mismo se ha incluso hecho los cálculos a través de los asesores de Valgesta para poder manejar un dólar que tenga un margen de fluctuación alto y no nos encontremos con los problemas que hemos tenido anteriormente, que se escapa el dólar y queda malo el mecanismo. Ahora se han buscado techos mucho más amplios y estamos empeñados en esa tarea. O sea, el principio de buscar el mayor bienestar para los ciudadanos a propósito de las tarifas eléctricas está. Y efectivamente, en la realidad se produce que detrás de un medidor hay muchas personas, muchas. Y el medidor es uno solo y nosotros en el mecanismo de asignación de subsidio vamos al medidor, ¿cierto? Pero efectivamente también como detrás hay muchas personas y en ocasiones muchas familias, también hay que considerar que hay una distribución de costos ahí detrás. Entonces, solo decir que en estas materias eh, no queremos ser categóricos en una respuesta, porque esto no es una ciencia exacta donde 2 más 2 hay miradas, hay aproximaciones, solo decir que entendemos que las alternativas que hemos venido conversando con la comisión, con los asesores hasta este minuto, son aquellos que nos permiten garantizar, además sumando un elemento que ha sido un regalo de la naturaleza, que son las lluvias, pareciera que los ingresos tarifarios no deberían mostrar unas alzas excesivas como hemos visto en periodos anteriores, señor presidente. Senador Proens. Gracias, presidente. Saludar a la Liga en representación del ministro, a quienes están con nosotros. Hace tiempo venimos hablando de la transmisión. Yo quisiera preguntarle, porque hasta donde mis conocimientos dicen, Chile tiene una capacidad de demanda máxima de casi 12.000 megawatts y tenemos instalada 33.000. O sea, yo creo que la transmisión, para lo que estamos conversando, no es el problema. Tenemos más energía, el país produce mucho más de lo que consume. Esa es una ecuación que he sacado después de revisar hartos números. Entonces, me gustaría, si me pueden aclarar, ustedes que son tan metidos en el sistema más que uno. Y lo otro, que cuando se hicieron las renegociaciones o las mineras hacen renegociaciones, contratos, me lo acaban de escribir ellos mismos, el costo no es cero. Ellos compensan el poder negociar, bajar tarifa a un mayor tiempo, hay un costo que ellos lo asumen. Y con respecto a lo que plantea el señor Fierro, sí hay algo que hemos conversado acá que tiene que ver con la cantidad de gente que habita en una casa para el tema del subsidio. Eso es un tema que se planteó en algún minuto, cómo lo íbamos a hacer. Había casas con 600, otros con menos, pero él ha dado en el clavo en algo que hemos planteado siempre. Y efectivamente las familias más vulnerables son las que viven más hacinadas, y por lo tanto el consumo de gas debe ser mayor, o es mayor, porque lo prorratean entre todos los que están en la casa para pagarlo. Entonces, ese es un elemento que no podríamos dejar de tener presente cuando se distribuya el subsidio, porque si no, obviamente, que los que tienen menos ingresos pagan más y se les achica el dinero para vivir día a día. Así que en eso yo comparto con lo que usted plantea y me gustaría ver si me pueden, presidente, tanto la Analía como la empresa, este tema de que hablamos tantas veces de las líneas, la transmisión, que falta, que esto otro, y sin embargo, lo que yo he recabado como información es que tenemos
más energía de la que se consume. ¿Ya? Yo quisiera ver si nos despejan eso de una vez por todas. Gracias, presidente. José Ignacio. Gracias, senador. Efectivamente, y para ser más exacto, tenemos hoy en día 22.000 megas de potencia renovable disponible. 22.000 entre no convencional y convencional. Se están construyendo 5.000 más. O sea, a fines de este año vamos a tener 27.000 megas de potencia renovable instalada, sacando la térmica, digamos, para una demanda efectivamente cercana a los 11.000. O sea, tenemos solo en renovable más del doble de todo lo que se consume. El problema es que en las horas que esa energía renovable se produce y en los puntos geográficos donde se inyecta, no calza necesariamente con los puntos donde esa energía se consume y a las horas que se consumen. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente este proyecto de ley ayuda a poder identificar algunas horas de transmisión en subestaciones, en ciertas líneas dedicadas, en cierta tecnología que requiere el sistema para que opere de forma más flexible y pueda acomodar mejor esas diferencias que hay entre el punto y las horas en que genero y los puntos y las horas en que consumo. Ese es un elemento que yo creo que efectivamente está bien recogido, porque porque la generación renovable se construye mucho más rápido que las obras de expansión troncal. Un proyecto renovable se construye en un par de años, una gran línea se construye en casi una década. Entonces, tiene que haber un mejor calce temporal entre aquellas obras urgentes de expansión del sistema y la capacidad, ¿cierto?, de ir instalando nueva potencia. Pero el elemento más importante es que ese exceso de energía que se produce en cierta hora del día, yo pueda distribuir las 24 horas. Porque tenemos horas del día, en realidad en la noche, tarde en la noche, en las madrugadas, que todavía hay bastante consumo, ¿cierto?, donde no tenemos energía renovable, porque no hay sol, en algunos casos no hay viento, no tenemos el agua del sur en el norte, etcétera. Y por lo tanto, esa capacidad que yo decía de transformar las centrales de paso en embalses hidráulicos, tenemos que replicarla en el norte. Centrales eólicas y centrales solares que son de paso, embalsarlas. Y por lo tanto, efectivamente, el reglamento de potencia que genera la señal de precio para que te paguen la potencia que esté disponible en base a sistemas de almacenamiento, que puedan ser baterías, volantes de inercia u otros, pump storage, eh, y la señal de precio, ¿cierto?, que permita de alguna forma pagar ese CAPEX, ¿cierto?, es fundamental. Y se está dando la señal. Y por eso que estamos viendo hoy en día que el mercado ha ido avanzando rápidamente en eso. Entonces, si pudiéramos distribuir esos 22.000 megas de forma mucho más uniforme, horariamente y geográficamente, se requieren los dos mecanismos. Una señal de precio para distribuirla en las horas a través del almacenamiento y acelerar los procesos justamente de expansión para poder moverlo geográficamente. Y con eso cubrimos, digamos, los dos problemas, las dos restricciones. Solamente una no resuelve el problema. Se requieren dos cuerpos legales que uno atienda digamos, a la regulación intradiaria de poder cambiar de horas esa energía renovable y otra, ¿cierto?, a la distribución geográfica a través de acelerar ciertos procesos de transmisión, insisto, pero que sean eficientes, que no sea efectivamente cargando todo necesariamente al consumo. O sea, solo transmisión no resuelve el problema. Un poco de transmisión, un poco de almacenamiento. Ok. Analía. Eh, Poquísimo que agregar a lo que acaba de señalar el representante de Colbún, efectivamente, y solamente señalar, el senador conoce también el tema, que nosotros vamos a entrar con indicaciones que precisamente lo que tratan de cubrir son los deltas faltantes de almacenamiento y nada más, que no una gran subasta con un monto predeterminado, sino que más bien revisando lo que existe y asumiendo el faltante. Bien, señores senadores, habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, se levanta. Recording stopped.